Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl o también a través de Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Ya se escucha por ahí mi fiel Chucao paseándose en esta tarde de martes 25 de abril del año 2023. Acabo de leer una columna muy interesante aparecida en el mítico diario, digo es mítico porque tiene historia, La Discusión de Chillán. Es de esos diarios que han sobrevivido, pero que tienen una inmensa historia, como los antiguos diarios chilenos, ¿no? El Diario Ilustrado, por ejemplo, qué lindo nombre, ¿no? ¿Dónde está el Diario Ilustrado? El Diario La Unión. La Discusión de Chillán es uno de esos diarios emblemáticos y el columnista es Siley Mora, escritor, etnógrafo, filósofo, autor de variados libros. Él se ha paseado varias veces por este jardín, hemos conversado de algunos de sus libros anteriores, entre ellos Nehuen. También hemos hablado de las palabras mágicas para reencantar la tierra, entre otros. Por ahí también hablamos de la ontoescritura, un tema interesante que valdría la pena revisitar con él. Bueno, Siley Mora acaba de publicar esta columna el domingo 23 de abril, cuyo título es El libro de la vida y de la muerte, Orlando Badines. Y esto tiene que ver con cómo enfrentamos o podemos enfrentar esa noticia que a veces nos puede colocar en shock. ¿A cuántos no les ha ocurrido esto? Desde hace mucho tiempo es una enfermedad que tiene una prevalencia inmensa en los datos que da la Organización Mundial de la Salud. El cáncer, esa palabra que despierta un pánico. Afortunadamente, hoy día las esperanzas de derrotar el cáncer son mayores. Pero muchas veces quedamos atrapados en pocas opciones que se presentan para enfrentar esa enfermedad que puede ser en algunos casos tremendamente agresiva e incluso silenciosa. En esta columna, Siley Mora nos habla de un médico, Orlando Badines Sepúlveda, que vivió entre 1911 y 1989, un médico chileno, un científico pionero en los estudios de embriología y del embrión de la muerte, dice Siley Mora, es decir, el cáncer, o el inicio del ente desorganizador de esas mismas células, dice Mora en su columna. Y habla de este verdadero pionero, rigurosa investigación de la Universidad de Chile, creador de esta manera nueva, distinta de enfrentar médicamente y científicamente el cáncer, alternativa a las que normalmente se ofrecen cuando uno padece esa enfermedad. Y me pareció interesante preguntarle a Siley quién fue Orlando Badines Sepúlveda, en qué consiste esta terapia inmunológica. Querido Siley, un gusto de tenerte nuevamente aquí paseando. Y tú ya eres un habitué de este jardín, así que te puedes sentar aquí conmigo debajo de este maravilloso olmo que tengo aquí en mi jardín. Nos vamos a sentar a conversar esta tarde sobre la esperanza que puede surgir desde esta nueva manera de enfrentar el cáncer y además creada por un chileno. Claro, Cristian, ¿cómo no voy a ser un habitué tuyo si yo me casé por chucao, según la expresión mapuche, ¿no? Y ya que el chucao es tu ave oracular, el ave oracular de Chile. Dicen los mapuches que cuando uno escucha 3 veces el chucao al lado derecho con tu novia,
en ese entonces Birgit era mi novia, está destinada a ser la esposa. Y así fue, ¿no? La primera vez que la llevé a un bosque nativo, me cantó increíblemente 3 veces el chucao. Entonces yo estimé que era la sanción de la naturaleza, de que estaba casado por la naturaleza, el chucao lo aprobaba. Así Mira, es qué hermoso descubrimiento. ¿Qué te parece, querido Chucao, esto que nos está contando aquí nuestro amigo Siley? Extraordinario, ¿no? extraordinario. Oye, Mira, ahí está, ahí sonó. Perfecto. Lo único que te pido, Chucao, es que si entra alguna chiquilla al jardín, no vayas a cantarme 3 veces a la izquierda, porque estoy A la felizmente derecha. casado. A la derecha. Bueno, a la izquierda pues, a la derecha no. Claro, exacto. Oye, mira, tiene que ver el chucao con Birgit y el cáncer. Lamentablemente, mira, ella hace un año tuvo esa noticia que tú dices fatídica, que muy dura, y hace un año que estamos luchando con hacer retroceder el embrión de la muerte. Mira, y en esta lucha, porque después de muchas decepciones del sistema oficial del tratamiento del cáncer en los hospitales de Chile y en la salud pública, encontramos esta alternativa, porque en la salud pública, dicho sea de paso, se ha vuelto, oye, un dogma de solo curar el cáncer con la quimioterapia, como si fuera la única alternativa, ¿no? Y los médicos se aferran a un protocolo, muchos de ellos por razones prácticas y razones también cómodas, y también detrás hay razones económicas. No podemos olvidar que los que financian, la gran farmacia que financia la quimioterapia está detrás. Y en esta decepción y en esta angustia tremenda, mi esposa había recibido ya varias sentencias de muerte de parte de grandes especialistas en oncología, y en esta búsqueda llegamos a un centro de radioterapia único en Santiago que dirige el doctor Leonardo Badines Villegas. Y a través de él nos vamos interiorizando de algo extraordinario, que en el fondo, en 2 palabras, él ha aplicado y desarrollado con mucho más elementos hoy día algo que había comenzado su padre. Y ahí nos empieza a hablar de su padre, de Orlando Badines Sepúlveda, un médico extraordinario que ya en 1964 publica en una revista científica biológica su primera vacuna. Mira, una vacuna que parte de un principio muy distinto a la quimioterapia, que es tan invasivo, y sabemos muy bien que la quimioterapia, junto con matar algunas células tumorales malignas, mata el sistema inmunológico, lo derrumba, lo tumba en sustancia, ¿no? Y por eso lo pasa tan mal los pacientes. Birgit, clarísima en eso como terapeuta, nunca aceptó la quimioterapia, y el sistema público no le ofreció ninguna alternativa. Hasta que aparece este hombre, Leonardo Badines, y nos habla de su padre, que él en 1964, siendo un científico en la U de Chile, había montado, con proyectos que había postulado a fundaciones norteamericanas, un laboratorio donde fabrica una vacuna artesanal contra el cáncer. Y en los primeros resultados tuvo un estupendo indicio de un 20% de éxito. Y en esos primeros resultados mostraba, en esencia, yo no soy obviamente médico ni menos oncólogo, pero en esencia mostraba que el sistema inmune precisaba un estímulo. La inmunología es eso, ¿no? La defensa, estimular al sistema inmune para que defienda al mismo organismo del cáncer. Bueno, en resumen, mira, él inyectó antígenos del tumor cancerígeno, ¿no? Y al paciente, previo quizás un preparado, un cultivo, y al reinyectarle a la sangre del paciente el mismo antígeno del tumor, estimulaba las células dendríticas, y estas llevaban, ¿no sé, a los ganglios, al sistema linfático, estas células dendríticas con esta información de los antígenos del tumor, para
para que los ganglios transportaran, ¿no sé?, la información a los linfocitos, que son las células especializadas para destruir las células malignas. Entonces lo que hizo el doctor Badines, padre, despertar al sistema inmune que se ha quedado dormido para que actuara, ¿no?, a ese nivel, y educar de nuevo al sistema inmune a través de las células dendríticas, y así ataquen al cáncer, recuperen la memoria y maten las células. Bueno, mira, esto fue un enorme avance. Este hombre, este gran científico embriólogo, junto con unos poquísimos investigadores de la época en otras partes del mundo, llevaban adelante esto. Y él fue el primero en Chile en empezar los estudios de inmunoterapia, de inmunología contra el cáncer. Lamentablemente, Cristian, llegó la reforma universitaria de los 70, llegó el gobierno de la UP, donde se cortaron los financiamientos externos de todo tipo, pero sobre todo por una situación personal que vive el doctor Orlando Badines. Él debe desmantelar, muere, no hay financiamiento, muere esta investigación, y con ello muere una alternativa preciosa y sobre todo muy eficaz de combatir el cáncer, ¿no? Que gracias al cielo conocimos al hijo de este científico, y por lo tanto mi esposa, mi mujer está viva por esta alternativa, ¿no? Por eso, cómo no estar entusiasmado al hablar de esto, y te felicito y me alegro, Cristian, que hayas tomado esta columna y me estés entrevistando para contarte cómo llegué yo a ello. Siley, te voy a hacerte varias preguntas. Primero, hay que ser extremadamente responsable para quienes nos estén escuchando. Esta es una experiencia personal que está contando Siley Mora, muy querido amigo del Jardín, un hombre que lo está hablando desde su experiencia. No estamos aquí ni vendiendo ni ofreciendo, no se nos vaya a confundir, ni una receta ni una solución mágica. Queremos ser en eso extremadamente responsables. Pero sí quiero hacerte una pregunta sobre la experiencia de este doctor. A ver, ¿hay alguien que haya continuado la posta de esta investigación inmunológica? Entiendo que hay médicos que siguen desarrollándola. En tu columna se dice que alcanzó a tener en esa época un 20% de éxito. Tú lo acabas de decir, eso se truncó de alguna manera en la década del 70. Además que empezó a aparecer la quimioterapia como la gran alternativa como cura del cáncer. ¿Quién es, cuándo y cómo en el mundo, y cuáles son los avances de la inmunoterapia en relación al cáncer hoy día? ¿Y cómo son aceptados por la comunidad médica? ¿Son rechazados? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Mira, yo no soy médico, ni menos inmunólogo, ni menos oncólogo, obviamente, está claro, ¿no? Y como tú bien dices, Cristian, estamos hablando de una experiencia que he tenido. Mira, por lo que escuché de este doctor, y y además por toda la investigación que hemos hecho con Birgit, buscando salvarla, así de simple, hemos descubierto que los que continuaron esta terapia, que inicia esta investigación, que inicia el doctor Orlando Badines, han sido algunos médicos de Estados Unidos, y entre esos hay un chileno que comenzó aquí en Chile y que fundó un instituto de investigación que se llama Oncocyte Research, y gracias a él ha elaborado distintas inmunoterapias, porque la inmunoterapia no es una sola, ¿no? Él desarrolló una inmunoterapia que se llama inmunoterapia biológica molecular, en donde de un conjunto de venenos tumorales hace un pool de elementos para elaborar una vacuna mucho más compleja y más especializada. Por eso se salva Birgit, ¿no? Se salva porque desarrolló una cantidad enorme de linfocitos sanos y nuevos, y gracias a eso le ha permitido ahora al doctor Badines, Leonardo Badines, hijo, complementarla con otra inmunoterapia que él desarrolla, y así como él, hay varias otras inmunoterapias. Mira, en todo caso, son pocos en el mundo los que están desarrollando esto, pero hay mucho más avances. Desconozco, aparte de este médico chileno llamado Ramón Gutiérrez, una eminencia en oncología, que se fue a Estados Unidos a crear un instituto de inmunoterapia biológica molecular, y que tiene ramas en distintos países, también en Chile, por algo él es chileno, y
combinadas estas dos inmunoterapias, la del doctor Ramón Gutiérrez con la de Leonardo Badines, hijo, es lo que yo conozco, ¿no? Mira, lo cierto es que también escuchaba a estos médicos. Lo cierto es lo siguiente, y esto a mí me parece triste, por decirlo menos. Mira, en Chile se aprobó una ley contra el cáncer que se llama, una ley para financiar el cáncer, pero con tratamientos de quimioterapia que se crearon en 1945. La quimio se descubrió o se publicitó como panacea del cáncer con bombos y platillos, y resulta que no se actualiza los tratamientos de quimioterapia. Y mira, y también se acepta la radioterapia en esta ley chilena, pero con tratamientos que se generaron en 1898. Es decir, mira, se promueve el financiamiento, pero no se han avanzado. Chile ha sido muy cómodo, se ha aferrado solamente a la quimioterapia, a los protocolos de la quimioterapia como única alternativa, ¿no? Eso es lo que yo puedo destacar. Siley, pero en otros países es distinto. Hay otros países donde se ha incorporado, por ejemplo, una alternativa como la inmunoterapia, digo, desde la política pública de salud. No lo desconozco. Lo único que sé, mira, que escuché una noticia de que Biden, el expresidente norteamericano, estaba postulando una enorme cantidad de recursos económicos para promover más la inmunoterapia en Estados Unidos, ¿no? Eso lo he escuchado. Como política pública, pues una buena pregunta, lo desconozco en otros países. Quizás en Francia, porque son los líderes en radioterapia, quizás en Francia, pero lo desconozco. En España también lo que sé, que la quimioterapia está cada vez menos recurrida, ¿no? Han avanzado enormemente otros tratamientos alternativos. No hay que olvidar también, mira, que en este último tiempo se han desarrollado muchas visiones del cáncer respecto al origen del cáncer, y por lo tanto con nuevos tratamientos que no alteran o que no tumban el sistema inmunológico, sino que lo potencian, lo ayudan, y hay evidentemente un gran despliegue hoy día de alternativas, pero que no son oficiales. Mira, y lo triste es que en los hospitales públicos las personas reciben solo dogmáticamente una forma, entendible, los recursos, el tiempo, las colas en los hospitales, es muy entendible que no se dediquen personalizadamente a cada cáncer. Cada cáncer es único, como únicas son las personas, ¿no? Es muy entendible. Pero claro, debe ser muy complejo una terapia que todavía no ha sido validada universalmente por la ciencia, que sea introducida probablemente como política pública, pero es muy interesante saber que existe un avance, que existen médicos que están haciendo experimentaciones con esto, que están probando alternativas. Además, el personaje, el médico mismo del que tú hablas, Orlando Badines, tú lo cuentas en tu columna, era un erudito, un hombre que sabía latín, griego, inglés, francés, italiano, alemán, y además estudió armenio. O sea, no solamente fue un científico y médico, sino que era un humanista cabal, este doctor. Absolutamente. Mire, me faltó ahí agregar que también estudió el ruso y el portugués. O sea, sabía como, era un filólogo, sabía más de 9 idiomas. Mira, pero ¿qué es lo que está detrás? Tú muy bien y acertadamente dices la palabra humanista. Cuando yo conocí más la vida de él y conocí hasta su casa, él compró una casa muy hermosa, oye, que es un castillo, casi un castillo medieval, de una arquitectura única en Santiago. Debe ser una casa patrimonial muy especial. Además, en la calle Argomedo con Maimónides. Mira, este hombre, a mi juicio, debe ser de los pocos últimos grandes académicos y catedráticos realmente humanista, enciclopédico, ¿no? Un renacentista en Chile, ¿no? Porque no solo tenía este apetito, este gusto por los idiomas y por las culturas, sino que practicaba el piano en la música, como corresponde a todo buen renacentista, y lo más destacado en él era su probidad moral, ¿no? Su ética impresionante. Me cuenta de su hijo
que fue alguna vez exonerado, que es típico, una lumbrera, ¿no es cierto?, demasiado grande, hacía mucho, producía mucha luz y por lo tanto hacía sombra a muchos. Lo exoneraron. Lo exoneraron por ser tan brillante y por ser tan, por entregar al mundo estos avances. Y la causa fue típica. Mira, había reprobado a un alumno hacía muchos años atrás, él 2 veces, porque no reunía las competencias. Él decía, para ser médico hay que ser un hombre completo, un hombre que sabe, y lo reprobó, ¿no? Académicamente. Y por esas cosas del destino, este hombre fue dentista, llegó a un puesto a ser jefe de departamento en la Universidad de Chile, y lo exonera y lo deja sin empleo. Y él acepta eso y se va a su casa a leer, a escribir, a poner en orden sus investigaciones. Ya le habían desmantelado el laboratorio. Y se produce en su casa una fila de estudiantes, de tesistas que van a consultarlo, porque es un gran embriólogo, ¿no? Es uno también de los primeros que explica la embriología desde el evolucionismo, ¿no? Fue un darwiniano, que parte de la selección natural y tenía en el laboratorio, los médicos que fueron alumnos de él se impactaban con sus estudios de embriología comparada, porque tenía fetos de distintas especies, y mostraba allí la enorme e inquietante cercanía, ¿no?, de nuestra condición animal con otros animales. En fin, mira, es un humanista, un nuevo renacentista que tú podrás también pensar, querido Cristian, que hoy día no existen académicos así, ¿no? Desaparecieron esos hombres. ¿Dónde están Claro, esos la especialización de alguna manera ha matado. En Chile hubo grandes médicos humanistas, por ejemplo, Armando Roa, por dar un nombre, psiquiatra. Así es. Y al comenzar la cátedra de medicina en la Chile, le preguntaba a los alumnos: ¿usted leyó Los hermanos Karamazov de Dostoyevski? No, para afuera. ¿Usted leyó? Y empezaba a citarle grandes novelas de la literatura y les decía: quienes no han leído esto no pueden ser psiquiatras porque no van a poder conocer nunca el alma humana. Era una provocación que él hacía para decirle a un médico: no puede ser solo un especialista, tiene que tener un conocimiento integral. En los últimos minutos, Siley, te quiero hacer 2 preguntas. Está la columna tuya, se puede buscar, me imagino que está el sitio de internet de La Discusión, www.ladiscusión.cl, es el diario La Discusión de Chillán, el que quiera leer la columna completa sobre este médico, este personaje de la historia de la medicina chilena, este pionero Orlando Badines. 2 cosas. Me imagino con la experiencia que tú has tenido con tu mujer de la enfermedad, lo que me acabas de contar, de conocer tratamientos alternativos al cáncer. Tú has estudiado la sabiduría del mundo mapuche, has publicado varios libros de las cosmovisiones antiguas. A ver, ¿qué conclusión saca o qué nos entrega la sabiduría ancestral sobre lo que es la enfermedad? En relación a lo que nosotros entendemos hoy por enfermedad, que pudiera iluminarnos o ayudarnos al occidental enfermo, por decirlo de alguna manera. Mira, qué pregunta. Pero la conclusión que yo saco, que uniendo estas 2 visiones, la que nos ha entregado la visión de Badines y la propuesta de la inmunoterapia, más la visión mapuche arcaica de la enfermedad, concluyo que se refuerza la intuición mapuche. Mira, digamos, hoy día la ciencia refuerza la intuición mapuche, aunque la inmunoterapia no le estudia específicamente la causa de la enfermedad, ¿no? En el mundo mapuche la causa de la enfermedad siempre es una baja de alerta, una baja de vigilia, en donde se fisura, y es una palabra importante, se fisura el yo, se fisura la conciencia, y allí se mete un ente, ¿no?, que entre los mapuches se le llama huecufe, lo maligno, el mal, y empieza a ser como se desplaza el yo, se desplaza la unidad de la identidad, la integridad de la conciencia, y empieza a apoderarse del alma, ¿no? y de la parte consciente del alma, una entidad llamada huecufe, lo maligno, y que puede corporalizarse, puede somatizarse, y la esencia de la enfermedad mapuche es esta baja de alerta, baja en la conciencia, en donde la persona deja sitio a algo que no es de él, y empieza a crecer. Mira, a veces es un mal pensamiento, un temor, una emoción, algo que no pertenece al yo,
¿no? que se corporaliza, termina corporalizando. Entonces, a mí al respecto, en el caso del cáncer, probablemente también en el caso de Birgit, mira, hubo ¿cuál sería el mal? ¿No? Un exceso y un prolongado estrés en su vida. En el caso de mi compañera, ha tenido una vida muy difícil de vivir, ¿no? Ha luchado sola desde que nace, ¿no? Incluso hasta su madre de algún modo la rechaza, quería abortarla en el vientre. Entonces la lucha por la vida es muy antigua. Y allí empezó el resquicio, allí empezó esta fisura, ¿no? Que ha tenido, que ahora a la edad adulta y madura, ha tenido ahora que se ha manifestado, ¿no? Que habrá que sanar, ¿no? Reducir esa fisura y expulsar aquella realidad, en este caso espiritual, de no aceptación de la vida, de rechazo a ella. Tiene que ahora complementarla con más energía para cerrar esa fisura, ¿no? Y en ese proceso estamos. Creo, nosotros y aquí con esto puedo complementar, mira, el mal, la enfermedad y la muerte, según el mundo antiguo mapuche, aparece cuando uno anda con el alma dividida, cuando la persona anda con dos pensamientos, dicen los antiguos, ¿no? Con epurraquisuam, ¿no? Andar con una fisura adentro, porque ahí dejamos el espacio para que otra entidad que no es el yo consciente y despierto esté. Eso muy en síntesis de explicar. Estoy conversando en el jardín con Siley Mora, escritor, etnógrafo, filósofo, autor de interesantísimos libros sobre la filosofía ancestral mapuche. Él fue profesor de filosofía, ya contamos una vez su historia aquí en el jardín. Partió enseñando Platón y terminó aprendiendo una machi, el platonismo mapuche, por decirlo de alguna manera, o el heideggerismo mapuche. Algún día vamos a volver a hablar de eso. Sí, quiero hacer la última pregunta a propósito de la enfermedad, ahora de sanar. Una de tus especialidades o tus trabajos tiene que ver con la ontoescritura, con escribir para sanar. Y tú tienes una comunidad digital que se llama Escribir para Sanar, Gimnasia del Alma. Brevemente me gustaría, ¿en qué sentido tu taller se enfoca, en qué sentido la escritura puede sanarnos, la palabra puede sanarnos, la palabra escrita puede sanarnos, Siley? Mira, porque la palabra escrita es una forma de exorcismo. La palabra en sí, ¿no? El lenguaje en sí es una forma de exorcismo también, ¿no? Las entidades bajas o los demonios, como llamaban los antiguos, son amedrentados por la palabra, son creados por palabras inconscientes que uno se traga, ¿no? Cuando uno se enferma, uno se enferma cuando una palabra quedó muda, uno se enferma cuando no articulamos lo que nos pasa en el lenguaje. Entonces, escribir o narrar, verbalizar, es una forma de terapia porque expulsamos aquello que está pidiendo ser narrado, pidiendo ser identificado, ¿no? Acuérdate aquella estrategia de Jesús en el Evangelio, cuando sana a un poseso, ¿no? a un enfermo mental de unos demonios, y lo sana partiendo a Jesús preguntándole ¿cuál es tu nombre? ¿No? Entonces el nombre, a poseer el nombre de nuestros demonios, es ya el comienzo de la sanación, ¿no? Porque tú puedes invocar y puedes palabrearlos, ¿no? O sea, estoy usando un lenguaje muy típico en el antiguo Chile, ¿no? La manera de expulsar un fantasma en el campo todavía y después expulsar una entidad negativa es palabrear, es decir, hablar, darle órdenes con imperio a los demonios. Mira, hay una palabra mapuche antigua que es ampife. Ampife es el nombre antiguo para médico, y médico, literalmente traducido esa palabra, significa el que es capaz de ordenarle con imperio, con fuerza al alma, ¿no? Con palabras. Entonces, la ontoescritura, yo hice una versión escrita del exorcismo verbal de las machis, ¿no? Una versión escrita. Y esto pasa por lo siguiente. Mira, la tesis quizás básica de todo esto, de la ontoescritura, es
Si algo quedó mal escrito en la biografía y en la identidad, se va a manifestar como enfermedad psíquica, psicológica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es resignificar la experiencia, volver a leer la experiencia que nos ha pasado para verla desde otro ángulo, desde otro lugar, para comprenderla mejor. Nos enfermamos, según la tesis de nuestra ontoescritura, porque no hemos comprendido el mensaje de la experiencia, no hemos comprendido qué es lo que estábamos viviendo, y la dejamos, como decía una machi de la cual a mí me dio la idea, ¿no? Dejamos mal colocada, ¿no? La palabra, decía, mal colocada en el cuerpo, es decir, no comprendimos el mensaje de lo que estábamos viviendo. Y, por ejemplo, si yo soy un niño de 6 años y se me muere mi madre, el mensaje de la experiencia, de esa dolorosa experiencia, es: mi madre me abandonó y yo no le importé. Por ejemplo, así pudo haber registrado el niño la experiencia de la muerte de su madre. Pero en la autoescritura le enseña a que lo vea, como yo llamo, subespecie eternitatis, es decir, con una mirada más amplia, desde la mirada de la eternidad, desde la mirada más global o de una mirada más alta, y va a ver allí que quizá justamente la muerte de la madre a esa edad fue la mejor gentileza de amor que ha podido hacerle al niño, porque lo va a acompañar en el plano de lo invisible, por decirte algo, ¿no? Es decir, mira, la autoescritura enseña a resignificar la experiencia para verla en su amplitud más honda y más amplia, porque nosotros tenemos juicios equivocados, porque siempre estamos emitiendo opiniones muy de cerca. Querido Siley, yo te quiero agradecer esta conversación siempre tan grata, tan instructiva, tan estimulante, que nos obliga a salir de nuestras ideas hechas sobre la enfermedad, sobre la palabra, sobre la escritura. Brevemente, dinos dónde se pueden conectar contigo para acceder a esta comunidad digital, a esta especie de gimnasio del alma o gimnasio de la escritura. Danos el dato. Ya, mira, pueden escribir a nexo con X, nexo@sileymora.com. Sileymora con Z.com. Nexo@sileymora.cl. Te quiero hacer una última pregunta, en realidad una pregunta que tú vas a entender perfectamente. Bueno, pues se nos fue el tiempo, se hizo corto el tiempo, ya que es tan corto el tiempo en que vivimos, ¿no tendríamos que volver a vernos, querido Siley? Bueno, esa frase maravillosa la saqué del libro Siley Mora, Palabras Mágicas para Reencantar la Tierra, una vieja y antigua expresión que dejo abierta para invitarte a una próxima conversación en el jardín, ya que es tan corto el tiempo en que vivimos, no tendríamos que volver a vernos de todas maneras. Te mando un gran abrazo, Siley. Muchas gracias por este paseo, un saludo a Birgit, tu mujer, muy contento de las noticias que nos dan, lo que nos cuentan, nos informa. También recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval, todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en el jardín. También Grupo Vida, preocupado por la sostenibilidad de los barrios y la cultura dentro de la empresa. Y a propósito de la palabra, me preguntan todos los días, me envían correos los radiovidentes, ¿cuándo parte el taller que dirijo? Mi humilde taller Viaje a la Palabra se llama también. Busquen la información en viajealapalabra.cl. El taller comienza mañana miércoles. Todavía hay cupos para inscribirse. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín con mi chucao, que le voy a pedir que me cante siempre a la izquierda, sobre todo si entra alguna muchacha o musa en el jardín, por lo que nos acaba de enseñar Siley. Hasta mañana. Gracias, Siley, un abrazo grande. Un abrazo para ti también, ¿no? Enorme. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.